no sabemos qué va a pasar el mes que viene, no sabemos cómo vamos a poder organizarnos. Yo les voy a contar un poco la parte técnica, una breve introducción de qué es el coronavirus y después les voy a contar la experiencia del INVIR. Seguramente me voy a olvidar de muchas cosas, pero quiero que de última quede un tiempo para que hagamos algo interactivo y puedan preguntar y contarle algunas cosas que puedo omitir. Bueno, la pandemia empezó en el 2019, esta famosa neumonía desconocida en China rápidamente se comenzó a expandir y fíjense en que ya en enero está la secuencia del virus por parte de la OMS y también el 13 de marzo, 3 meses, ya declaran la pandemia a nivel internacional. Hoy la situación del 13 de abril es que tenemos 137 millones de personas afectadas, de las cuales 77 millones están recuperadas. Estas son cifras globales que las pueden ver en cualquier lado, pero llevan casi 3 millones de muertes. Claro, la primera pregunta, ¿esta es la peor pandemia que ha existido en el mundo? Bueno, si dicen que la gripe española llegó a matar 50 millones de personas en un mundo que tenía muchísimo menos población. O sea que el impacto fue mucho mayor de otras pandemias. En el caso de Argentina, después vamos a ver algunos números más puntualmente. Los coronavirus son muy conocidos para los que trabajamos en virología porque son los causantes en general del resfrío común. Es un virus cuyo genoma es RNA positivo, hay una RNA dependiente para hacer la copia del genoma, y eso es curioso, pero lamentablemente estas enzimas, y siempre me acuerdo de la doctora María Teresa France, que trabajaba en estos virus a RNA, dan la posibilidad de un error en el copiado y generar mucha variabilidad, muchas mutaciones. Es un virus envuelto y ya sabíamos y teníamos experiencia de que había con los coronavirus algunas epidemias como fue la del SARS en China en el 2003, 2002-2003, que por suerte no se expandió, y hubo también el MERS en la península arábiga también ya como un indicador de que los coronavirus podían producir variaciones, mutaciones y hacer más fácil la transmisión y provocar daño, digamos, cambiar, digamos, su patogenia común de un resfrío a provocar enfermedad respiratoria severa. Simplemente en el virus les recuerdo las famosas proteínas de envoltura, pero una de las que más nos interesa es la proteína S, la proteína del spike, que le llaman. Eh, simplemente siempre los coronavirus han estado asociados a algunos animales. Yo por decirlo, les puse acá un pequeño resumen de que las secuencias de coronavirus tienen una similitud, dependiendo en qué regiones, con virus aislados de murciélago, el famoso pangolín, por ejemplo, que tiene una similitud genética prácticamente del 98%. O sea que es muy fácil que estos virus hagan cruzamiento entre distintas especies, hagan recombinaciones. No recombinaciones no sería el título, sino serían adaptaciones. Recuerden que los virus, su principal objetivo, su principal objetivo es multiplicarse y van adaptándose a una evolución de tipo darwiniana. Tienen que subsistir. Aquellas generaciones virales que no lo logren van a ir desapareciendo y van a ir apareciendo unas nuevas que se van adaptando más al ambiente. Eso es la típica evolución darwiniana y los virus es un ejemplo de eso. Se transmite por vía respiratoria, ¿sí? Contacto directo a través de mucosa y conjuntiva de ojos. Eso es claramente la transmisión. Y acá simplemente para recordar, y olvídense de esto, el ingreso del virus y esta famosa replicación que tiene a través de una RNA polimerasa, RNA dependiente, ¿sí? Que es la que a veces hace que se comentan ciertos errores en la transcripción y eso hace que se vean reflejados como mutaciones o cambios a nivel genómico y que después estos cambios puedan reflejarse posiblemente en el comportamiento del virus.
Los casos sospechosos, ustedes saben que cada vez se fue conociendo más desde el área biomédica y son los típicos casos, básicamente fiebre, cansancio, mialgia, diarrea, puede haber vómitos, la pérdida del olfato es algo muy característico. Fíjense que se describió varios meses después de iniciar la epidemia. Yo ahora les voy a contar cuando empezó, con Jorge Geffner. Jorge tuvo varias reuniones a nivel del INSIT. Lo que teníamos claro era que nuestro instituto estaba preparado para colaborar en el diagnóstico de las infecciones. Nosotros tomamos una decisión política que fue la de montar el diagnóstico de coronavirus, de esta infección, para el cual recibimos apoyo tanto de CONICET como de la UBA. No fue fácil al comienzo porque teníamos limitaciones donde comprar reactivos, había insumos que no se conseguían, pero todo eso, debido a que nuestro instituto realiza estudios clínicos y, relacionados a HIV, no solo a nivel de distintas farmacéuticas que estamos evaluando algunos estudios clínicos, sino que tenemos todo un sistema de gestión de calidad. Teníamos montado bastante bien el laboratorio como para reestructurarlo rápidamente y ponerlo al servicio de este tema. O sea que hubo una decisión claramente política por parte nuestra y de algunas autoridades que colaboráramos en el diagnóstico. Y el diagnóstico no es otra cosa que la detección por pruebas de PCR. La detección de antígeno, como dice el slide, vino posteriormente. El hisopado es la muestra de elección, el hisopado nasofaringio, y hace unos meses atrás se comprobó que la saliva tomada adecuadamente tiene básicamente la misma sensibilidad que el hisopado. Y luego entraron las pruebas serológicas. Les cuento acá, por ejemplo, que para nosotros montar las PCR necesitábamos un determinado equipamiento. Hicimos un llamado a algunos institutos de CONICET. Yo sé que está Damasia presente, que aparte de haber sido la directora del IBIME, es amiga, y nos facilitaron cicladores que, porque si no, no lo podíamos montar, los famosos cicladores de BioRAP X96, los CFX96. Hubo muchos voluntarios porque ustedes piensen en marzo, no piensen ahora, que en ese momento había mucho miedo con el alcohol, llegaban a su casa y se bañaban completos, sacaban toda la ropa, había todo muy difícil armar los grupos rotativos en el laboratorio. Para nosotros eso fue muy complicado. Nuestro instituto tiene un comité de bioseguridad que nos dio ciertas normas, que no son otros que investigadores de CONICET, infectólogos y técnicos de CONICET que se especializan un poco en bioseguridad. Nos pasaron todas las normas que ellos consideraban que teníamos que cumplir, y para esta dirección era un desafío conseguir todo el equipamiento necesario para cumplir con esas normas. Bueno, entonces tuvimos que avanzar en todo lo que era bioseguridad, mucho más allá de lo que nosotros estábamos preparados. Un simple ejemplo, nosotros eliminábamos por semanas unas 10 bolsas rojas de residuos patológicos a la facultad. Hoy se eliminan 21 bolsas rojas por día a la facultad, de pasar de 10 semanales a 21 por día. Esos son más o menos los volúmenes que se empezaron a cambiar para trabajar. Tuvimos que cambiar la organización del laboratorio, tuvimos que discutir mucho en cuanto a criterios de diagnóstico, control de calidad, porque cuando uno avanza a una determinación clínica, yo sé que muchos de ustedes son bioquímicos y seguramente está todo lo que es trazabilidad de muestra, garantía de control de calidad y garantía del resultado que uno está ofreciendo. Que a veces en investigación sale mal algo, lo podemos repetir. Cuando uno maneja cientos de muestras, miles, como van a ver, no, tenemos que tener registro muy sistematizado todo. Nuestro laboratorio tenía una ventaja, que nosotros teníamos normas de procedimientos para HIV, de hecho que tenemos validado todos los manuales de procedimiento bajo normas ISO, y en el medio de la epidemia, encima, hace 3 meses pudimos renovar esas normas ISO para HIV, pero queríamos establecer un sistema muy parecido
de trabajo con el SARS y lo logramos. O sea, se trabaja bastante riguroso en cuanto a los manuales de procedimiento. Algo que tienen que tener en cuenta que esto consta de la recepción de las muestras, hay que hacer el ingreso de la muestra, luego una extracción de ácido nucleico, la famosa PCR, los informes y bueno, los controles de calidad y lo demás. El mayor obstáculo para avanzar o aumentar el número de terminaciones diarias, donde más gente llega, es en el ingreso de la muestra. Salud Pública implementó un sistema estadístico, que es el famoso CINSA, donde se vuelcan resultados, pero es un sistema con fin epidemiológico. A los laboratorios no nos sirve ese sistema y lamentablemente no logró cambiarlo. Las muestras llegan, el hisopado llega con 2 hojas donde están todos los datos clínicos, los demás documentos, y eso hay que volcarlo en una computadora, especialmente el documento del paciente y el nombre y apellido. Y cuando uno recibe más de 1000 muestras diarias, y tener que largar esos códigos, a veces comete errores, no se entiende bien la letra, lo demás. Entonces nosotros, al día de hoy, tenemos, por ejemplo, 4 data entries en el área de bioseguridad que ingresan la muestra, y tenemos 6 personas afuera controlando el ingreso, de que ese documento corresponda de acuerdo al padrón nacional a esa persona. Y si no, se pide esa ficha especialmente y se la analiza en particular. Eso es el mayor problema que tenemos, que nos impide aumentar el número de testeos que se hacen, pero no solo a nosotros, en el país. Cuando hablan hay que aumentar testeos, hay que aumentar. Yo estuve estudiando cómo hace Inglaterra. Inglaterra, cuando le toman el hisopado, ingresan a una base de datos, le sale en el tubo el código de barra, el laboratorio lo único que hace es leer ese código de barra y ya queda integrado al sistema. Entonces nosotros nos evitaríamos el problema de ingreso si hubiéramos tenido software de esa magnitud, pero la gente de salud pública está más preocupada en recabar datos con fin epidemiológico y no entendió ¿Se cortó? cómo ligarlo a los de laboratorio realidad. ¿Me estás escuchando ahora? Sí, ahora sí, se cortó un segundito. Sí. Sí, te escuchamos bien, Horacio. Ok. Entonces, bueno, las muestras que se eligen son básicamente los famosos hisopados. Nosotros establecimos criterios de rechazo de la muestra, cuando las muestras vienen volcadas, hay de todo tipo. Vienen los hisopos secos, los hisopos de madera, ustedes saben, no son aceptados porque inhiben al RNA, tienen que ser de nacrón, los de algodón también, poco sirven. Bueno, tuvimos muchos problemas cómo derivaban las muestras al comienzo y teníamos un alto rechazo. Ahora eso se ha disminuido. Para comentarles, más o menos de 1000 muestras que recibimos ahora, debemos tener 5 o 6 rechazos diarios. Cuando antes de 1000 muestras teníamos casi 50, 60, 70 rechazos diarios porque no cumplían los criterios para garantizar la calidad en ese resultado. Es básico, ustedes recuerden que vamos a tratar de ver la presencia de RNA, la conservación de la muestra. La muestra desde que se toma tiene que ser mantenida a 4 grados, y si es mucho tiempo a -80, esos son los criterios en general. Nosotros pusimos que las muestras en nuestros laboratorios están siempre a 4 grados un día, y si pasa más de un día son congeladas a -80. Y todas las muestras se van guardando en los freezer hasta no cerrar totalmente el resultado y ser liberado. O sea que a veces nosotros nos encontramos en nuestras heladeras y en freezer con una gran cantidad de muestras hasta poder cerrar completamente el día ese. Bueno, nosotros tuvimos al comienzo extracción manual de ácido nucleico. Para darse una idea, nosotros recibíamos unas 1000 muestras. El día que más recibimos muestras en la primera hora fueron 1700 hisopados, y esos 1700 hisopados se hacían con extracción manual, en lotes de 24. Para lo cual teníamos un equipo más de 100 personas, voluntarios de distintos institutos, entre ellos los del IBIME, del INIGEN, del CEFIBO. Teníamos voluntarios de un montón de institutos. El laboratorio empezaba a trabajar, yo empezaba a trabajar tipo 7 de la mañana con Jorge Geffner,
pero la gente se quedaba trabajando hasta las 3, 4 de la mañana terminando las extracciones y las PCR terminaban al día siguiente, las del día anterior, más o menos al mediodía. Era realmente una labor muy, muy intensa y el mayor problema era que no encontrábamos extractores automáticos en ese momento. Hasta que nos pusimos en contacto con unas empresas y logramos comprar extractores automáticos de PerkinElmer que ahora extraen 100 muestras en 30 minutos. Son equipos macro, son equipos para grandes procesos, para grandes volúmenes de muestra. Esto fue comprado a través de la Facultad de Medicina que tomó la decisión. Les cuento que la UBA invirtió al comienzo unos $230.000 para que compráramos reactivos. No conseguíamos en ese momento automatizados. Luego hubo una donación por parte de un juez federal a la Facultad de Medicina de $400.000 y eso permitió comprar los equipamientos y los extractores automáticos, cada uno para darse una idea sale entre $60.000 y $70.000. Se compraron dos. Se compró uno primero y al mes siguiente se compró el siguiente. Ahora les cuento un poco qué otro equipamiento se compraron. Pero la verdad que esto nos permitió avanzar rápidamente. Bueno, estos son los extractores automáticos. Ahí los ven a los dos en imágenes. Y luego después tenemos todo el sistema para hacer PCR, las siembras de mí, todo muy separado en los lugares. Rápidamente usamos un kit que se denomina Discovery, casi siempre usamos este kit porque nos pareció que es uno de los mejores y es económico. Muchas veces lo hemos traído libre de impuestos y cada determinación, la PCR, nos sale un valor de $2 y pico. Básicamente tiene el Open Reading Range que detecta a estos genes y detecta el gen N. Y tiene un control interno para detectar la presencia de RNA, es para saber si en la muestra había RNA o no. O sea que viene un control bastante bueno. Estos son básicamente los controles de la PCR, positivo o negativo. Los que están acostumbrados en ver o hacer PCR no les llamará la atención, los famosos CT. Cuando levantan las curvas, como ven acá en el control positivo más temprano, en el CT corto, como lo muestra acá en el CT 20, 19, es porque eso significa que hay mucha carga viral, hay mucho virus circulante. Se empieza a retrasar el levantamiento de la curva cuando la carga viral disminuye. Bueno, es simplemente cosas técnicas por si después quieren consultar algo más, pero voy a seguir avanzando. Estos son los cicladores térmicos, también que requiere una meticulosa análisis de las placas, control de positividad, los controles de calidad. Toda la parte de PCR y de extracciones fue puesta en manos de profesionales, básicamente becarios o bioquímicos. La parte de todo lo que es ingreso de las muestras estaba a cargo de los técnicos. Algunos técnicos de CONICET los pasamos a la parte de extracciones manuales, pero cuando llegó la parte automatizada, los técnicos pasaron a hacer ingresos, que era uno de nuestros frenos. Y hasta el día de hoy, todo lo que es PCR y extracciones está en manos de investigadores o becarios. Y algún personal ahora recientemente contratado profesional también. Bueno, este es simplemente cómo se mantiene la trazabilidad y la evaluación de los criterios de positividad. Y estas son nuestras finales de trabajo. Cuando la PCR dan aceptada, se corren placas de 96, ahí ven en rojo las muestras positivas. Aclaramos cuando aparece un solo gen. En general el gen N aparece en pacientes con baja carga viral o que ya están en recuperación. Nos parece importante considerarlo, aún diferencia de un positivo que es donde aparecen fuertes los dos genes. O sea, estas son las placas de trabajo. Como verán, en una época teníamos esta positividad. Esto es una locura, pero teníamos 5 muestras positivas en una placa negativa, en una placa de 90 y pico de muestras. Esto ocurría. La positividad que nosotros teníamos como laboratorio, y eso no lo calculamos nosotros, lo pedía Salud Pública y nos dieron,
Nuestro laboratorio es el tercer laboratorio que más procesa muestra en el país, pero a pesar de ser el tercero, es el que mayor positividad tiene en las muestras analizadas. Y eso tiene un fundamento que es de dónde nos vienen las muestras a nosotros. Bueno, estos son parte de los controles. Lo que quiero mostrar con esto, que hubo mucho trabajo bioquímico para garantizar la calidad de los resultados, porque cuando se hace en PCR hay posibilidad de contaminaciones, hay posibilidad de errores, y especialmente en el volumen de muestras que se trabaja. Entonces ahí, Reme Lenikov, que es uno de los bioquímicos, investigadores del CONICET, se ocupó un poco de manejar toda esta parte de los controles de calidad con otro equipo de gente. Y este es nuestro registro de positividad que tenemos, pero les voy a contar un poquito. Si ustedes ven, el pico de la epidemia en agosto, septiembre del año pasado oscilaba en un 50% de las muestras que ingresaban. Ahí lo que están viendo ustedes es el rebote en el 2021, y estamos viendo un pequeño comienzo, que lo van a ver más adelante, de la segunda ola. Acá ven los datos que hemos tenido, más o menos el promedio por 7 días, insisto, para al 10 de abril. Pero vamos al próximo, que me parece que está más claro. ¿Cuántas PCR llevamos hechas? Este dato es atrasado, es del 7 de abril. Hoy superamos las 280.000 determinaciones. Llevamos hechas 240.000, que son las estadísticas que les voy a mostrar ahora. Y al final le voy a hacer la corrección por las últimas muestras llegadas. Corridas de PCR, llevábamos hecho hasta el 7 de abril 2.780 corridas de PCR. Y ahí un poco qué tipo de población recibíamos, hombre y mujer, está bastante balanceado en la epidemia. Esto es para recordarle, esto es muy antiguo, pero es lo primero que sacó el CDC China, donde muestran claramente que la mortalidad nos preocupa el grupo etario final, porque esto no cambió en la epidemia. No es importante tenerlo en cuenta que hasta ahora no ha cambiado, que la mortalidad afecta a gente mayor de 60, y cuando la curva se va para arriba, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y acá lo que van a ver ustedes es un promedio de muestras por día. Como ustedes ven, hay muestras en septiembre que estábamos casi en el borde de las 2.000 muestras diarias. Sí, era realmente muchísimo trabajo. Es un análisis de muestras diarias que ingresaban. Pero lo que quiero es mostrarle de dónde venían las muestras, que me parece que es lo más interesante. Nosotros recibíamos muestras de provincia de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, que son hospitales, no todos, ahora les explico, y de la ciudad de Buenos Aires. Y dentro de provincia de Buenos Aires recibíamos muestras de La Matanza, de Quilmes, de Vicente López, de Morón, de Moreno, San Martín. O sea, una gran cantidad de variación y regiones sanitarias. Por eso teníamos la alta positividad. Nosotros, por ejemplo, en La Matanza llegamos a tener un 80%, 90% de positividad en las muestras que llegaban. De Quilmes no recibíamos de hospitales, pero recibíamos de los operativos. No sé si se acuerdan la famosa Villa Itatí, la Villa Azul, todos esos operativos llegaban acá, y la positividad en esos momentos era de un 60-70%. Vicente López, por ejemplo, trabajamos con el Hospital Jusey, con Morón con el hospital, después casi muchos hospitales del conurbano. A eso se debe la alta positividad que nosotros tenemos. Y acá lo tienen ejemplo, por ejemplo, en La Matanza hemos analizado 44.000 muestras, Quilmes 14.000, y así en los distintos lugares, pero claramente pueden ver que es todo el conurbano, excepto el más alejado de todo es Campana. Campana, y con una positividad muy alta. Me llamó la atención. No sé por qué pidieron mandar las muestras acá y fueron aceptadas por provincias. Les aclaro que todo lo que se hace en provincias es por un acuerdo que firmó la Facultad de Medicina con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ellos proveen reactivos, y lo que estamos haciendo, esto es un trabajo netamente, digamos, sin fines de lucro para todas las muestras que entran de provincia de Buenos Aires. Tenemos más o menos habilitado recibirle unas 1.200 muestras diarias a provincia.
Acá pueden ver los resultados detectados. El global da un 33%, pero cuando lo analizamos en forma individual, era lo que yo les decía, tenemos en Cava un 26%, provincia de Buenos Aires un promedio de 40% de positividad. Cuando hablamos de UBA, es el hospital que no incluimos acá, es el hospital de clínica que hace sus propias PCR, básicamente en la NADI, que nos deriva la muestra a nosotros. Hace unos meses, hace muy pocos meses, se firmó un convenio entre la Facultad de Medicina y San Luis para recibirle unas 300 muestras diarias a la provincia de San Luis. Su positividad promedio es del 8.1. En realidad empezó con una positividad del 3%. Las últimas placas de estos días de la segunda ola, San Luis está pasando al 15%, y son lo que ellos llaman operativos alrededor de la capital, o sea, no incluye hospitales, porque en general las muestras que son tomadas en los hospitales tienen una alta positividad. Bueno, acá nuevamente lo mismo, cuando vemos la positividad, el gráfico grande, que son las muestras del INVIR, y vemos la positividad a nivel nacional, los casos confirmados, ven que los gráficos son medios parecidos, porque en general lo que nosotros hemos aprendido es que si vamos monitoreando nosotros la epidemia con nuestros resultados, las estamos viendo una semana y media antes de salud pública. Por ejemplo, esta segunda ola para nosotros estaba confirmada prácticamente 2 semanas antes de Semana Santa. Y el gobierno dejó correr, y me parece que eso ha sido un error, por eso el aumento de casos es tan brutal. Pero nosotros ya vimos que la positividad a fines de marzo venía en aumento y bastante acelerado. Bueno, esto es lo que llamamos muestras a favor, que traen de la Facultad de Medicina, gente conocida del INVIR, que en el total, fíjense que suman bastante, hay más de 1000 muestras hechas a favor. Acá son del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, en general son funcionarios que me han mandado a testearse. Los índices de positividad son los que ven acá. Esto, cuando dice el INVIR, no es personal del INVIR, sino son gente conocida, gente que trabaja en el INVIR y que nos pide procesarle muestra a algún familiar o lo demás, ¿no? El total de muestras, les vuelvo a repetir, al 9 del 4 es de 273.000. Este fue el último dato que me pasó Federico, y si ustedes ven, los últimos días hemos pasado las 2.000 muestras. Hay más actividades que se han hecho. El instituto tiene 5 proyectos I+D que fueron los que convocaron el Ministerio de Ciencia y Técnica. Y de allí hizo que estos proyectos se tuvieran que llevar a cabo en el laboratorio, lo cual implicaba que muchos becarios volvieran a dejar de hacer la parte asistencial que nos estaban ayudando y volvieran o participaran en proyectos de I+D porque estaban financiados. Yo les aclaro que ahí con Jorge Geffner tomamos una decisión política de permitir a todos los becarios, esto fue hecho el año pasado, en septiembre, que continuaran con sus líneas de investigación, porque habíamos visto que no habíamos tenido infecciones dentro del instituto, que las medidas de seguridad eran muy buenas. Entonces hicimos una apertura para que los becarios pudieran volver a su línea de investigación, porque no nos parecía justo que aquellos que estaban trabajando en COVID y habían reajustado sus tesis en la línea COVID pudieran avanzar, y aquellos que la tenían, por ejemplo, en HIV, estuvieran paralizados. Así que, para ser equitativo, el instituto se puso en marcha a full. Yo no recuerdo bien la fecha, pero me parece que lo permitimos en agosto, una vez que automatizamos todos los sistemas. O sea que todo el personal empezó a trabajar. También hicimos serología, trabajamos en elaboración con Andrea Gamarní. Ustedes saben que Andrea puso a punto el COVIDAR IgG, es para evaluar la presencia de anticuerpos IgG en las personas infectadas. Hemos trabajado con Andrea, especialmente Jorge Geffner, y hoy el instituto lleva procesar más de 1000 serologías para hacer evaluaciones que ustedes deben haber visto en algunos lados de cómo evalúan la presencia de anticuerpos post vacunación o en infección natural, etcétera, etcétera. Y este es el equipamiento que hemos logrado incorporar gracias a los fondos que nos dieron. Por ejemplo, incorporamos centrífugas de mesa, microcentrífugas,
También reconozco algunos laboratorios, nos prestaron microcentrífuga Eppendorf para hacer las extracciones manuales, luego fueron de vuelta. Se compraron contadores automáticos de células porque había un biobanco y guardábamos células viables de los pacientes, logramos comprarlo con esos fondos. Compramos dos, acá figura uno solo por ahora, cicladores térmicos nuevos, devolvimos uno al IBIME, todavía le seguimos, tenemos otro prestado, pero tenemos que devolvérselo. Está en marcha otro, Damasia, así que espero que pronto te podamos devolver el segundo equipo. No hay problema. Se compró ultracentrífuga, centrífuga de mesa. Bueno, hicimos un cambio, se incorporaron 14 nuevas computadoras. Nuestro instituto tenía normalmente 90 computadoras, todas con monitores, planos, etcétera, etcétera. Bueno, tuvimos que incorporar 14 nuevas por este tema. Bueno, se cambiaron las cuboelectroforesis. Hubo, como usted verá, hasta un gabinete de seguridad biológica nuevo se compró. Y ahora, dos palabras porque quiero acelerar. Ustedes saben lo de las vacunas. ¿Y por qué planteo esto de la vacuna? Porque es el tema actual. Sabemos que tenemos la de Sinopharm, Sinovac, Pfizer, Moderna. Después tenemos las de vectores como la Sputnik o la de AstraZeneca que está entrando. Pfizer, tecnología RNA, que es la tecnología más avanzada, que es simplemente RNA mensajero que se inyecta en la fibra muscular. Esto logra expresarse, ese RNA expresa la proteína y el anticuerpo ante una proteína desconocida expresa sus anticuerpos. Era un diseño que estaba muy a nivel experimental y fíjense en lo que hizo la epidemia, que prácticamente en pocos meses se llegara desde el desarrollo a la práctica. El gran desafío mundial son estas variantes que están apareciendo. Si estas vacunas son capaces de controlar estas variantes, los virus van a seguir produciendo variantes. Mientras puedan replicarse, van a seguir. Y por eso se dice que si nosotros no hacemos nada y dejamos la evolución natural, se van a seguir produciendo variantes porque se van a ir adaptando cada vez mejor en esta evolución darwiniana hasta prevalecer a una que le resulte cómodo. A medida que le pongamos el freno del sistema inmune o le pongamos freno a través de una vacuna, seguramente va a haber mutantes de escapes y esto es lo que van a producir nuevas variaciones. Así que sin lugar a dudas las variantes van a estar presentes. Algunas preocupan más que otras, como la variante Brasil o la de Sudáfrica, estas dos últimas. La P1 aparentemente es la preocupante, pero que siempre circularon. Yo siempre digo que una variante viral, cuando nos damos cuenta de la variante, es porque ya está circulando hace rato y es lo que ha pasado en Argentina. Hoy tenemos las variantes circulando en todos los lugares. El tema es si las vacunas son potencialmente la pueden controlar. Aparentemente sí, aparentemente las vacunas no van a evitar la infección, pero todo lo que está indicando es que no vamos a una infección grave, que es lo mismo que pasa con influenza. Entonces, ante esto, podemos tener esto se lo robé a Gaffney, una mirada optimista para este año. Hay persistencia y una alta circulación viral en el mundo, lo sabemos, es muy difícil, no hace falta ir muy lejos. Brasil, Argentina en este momento tiene una alta circulación viral. Siguen surgiendo nuevas variables, un desafío para tener en cuenta. Hay producción insuficiente de vacuna y una tremenda inequidad en el acceso a la misma, es fácil decirlo. Hasta que no se sature Estados Unidos y la Comunidad Europea, no nos van a llegar las suficientes vacunas al Cono Sur. Eso es claro y ha pasado toda su vida. Entonces, a mí me preguntan, ¿y dónde vamos a ir a parar con todo esto? Yo le voy a dar una opinión personal, muy personal. Muchos deben recordar, la gente mayor, lo que pasaba con la polio. La polio era una infección incontrolable. Si bien los casos clínicos que se veían las parálisis eran las de menor cuantía, había miles de infectados por polio. Y surgieron las vacunas y las vacunas lograron controlar polio y hoy está erradicada. Con HIV yo recuerdo que cuando empezó a tener un diagnóstico de HIV, era un diagnóstico hace un año atrás, de una sentencia, era como decirle, tenés cáncer y no sé hasta cuándo vas a ir. Hoy sabemos que la comorbilidad
o la vida de un paciente HIV positivo es prácticamente la misma a un HIV negativo, con medicación, no hemos logrado avanzar. O sea, yo soy optimista, esto va a terminar en algún momento y va a pasar a ser recuerdo. El tema es si va a terminar en julio, va a terminar en noviembre o va a terminar en el 22, y vamos a dejar. Hay algunas cosas prometedoras como lo de Israel, donde dejan de usar el barbijo, tienen altamente a la población vacunada y yo creo que la cosa viene por ahí. A medida que nosotros logremos, vamos a seguir conviviendo con los coronavirus, pero ya no como convivimos con la gripe, pero ya no con casos de severidad alarmante. Este es uno de los laboratorios que adaptamos. Si se fijan, hay 4 puestos de computación donde se hacen los ingresos de las muestras, como les contaba. Y mucha gente trabajando. Este fue, fíjense, en julio del año pasado, que habían logrado llegar al récord de muestras en un solo día, 1736, y con un solo extractor automático. En ese momento los ciclos de los extractores eran de 1 hora, así que para procesar esas muestras necesitábamos 19 horas de trabajo en el extractor. Luego se cambió el protocolo, por suerte, y ahora es de 30 minutos. Y al día siguiente se observa, volvimos a superar ese número, era el pico de la segunda ola. La verdad que yo me he peleado mucho con el personal del instituto, todos lo saben, investigadores, porque no es fácil manejar 100 y pico de personas cuando tenemos la presión asistencial y devolver un resultado. Pero la verdad que cuando hubo necesario que se quedaran, siempre aparecían voluntarios y se quedaban hasta cualquier hora. Ahí estoy viendo, por ejemplo, uno de los gabinetes, era uno de los prestados por el CEFIBO, ahora lo cambiamos, tenemos otro nuevo. Pero, insisto, si no nos hubiera ayudado el IBIME, el CEFIBO, el INIGEN, venir la gente, becarios anónimos, que les digo la verdad, ni sabía de qué instituto venían, me los nombraban y para mí eran siglas, llegamos a tener en un momento 185 personas trabajando. Si a eso le sumamos que estamos involucrados en estudios clínicos de vacuna de HIV y que a partir de septiembre del año pasado se reanudó ese protocolo, lo que implican muestras donde tenemos 3 técnicos trabajando prácticamente full time en esos protocolos y que requiere separación de células, FICOL y lo demás. Si a eso le sumamos de que salud pública, de varios laboratorios le colapsaron, que hacían cargas virales para HIV y nos empezaron a derivar a nosotros. Los estudios de resistencia de HIV. En este momento hay 2 laboratorios a nivel de Argentina que hacen los estudios de resistencia de HIV. El MIS, que encima tiene un problema reactivo y las placas de secuenciación las trae acá, y nosotros. Todo el interior no lo puede hacer. Estamos cubriendo otro tipo de necesidades asistenciales. Si a esto le sumamos los proyectos de investigación que había, más las tesis doctorales de los becarios, como ustedes verán, el instituto estaba con un nivel de presión y de trabajo muy alto. Yo les aclaro que el personal del instituto nuestro está todo vacunado, hemos logrado vacunar a 120 personas, nos faltan ahora vacunar nada más que con segundas dosis 8 personas y acaban de ingresar otras 5, o sea que son las únicas que no tienen las dobles dosis, el resto se vacunó todo con Sputnik, tiene las dobles dosis. Siguen colaborando los becarios en toda la parte asistencial y los investigadores. Hay un día por semana que dedican a la parte asistencial, el resto de los días los dedican para sus propios proyectos de investigación. Acuerdos que no fueron fáciles lograr internamente, pero la verdad es que admirable. Y quiero mencionar esta foto, pero fueron 2 despedidas de becarios que había una becaria que se tenía que ir a Francia en marzo del 2020, Pía. Y le cancelaron el viaje justo porque empezó la epidemia. Pía logró irse a Francia en septiembre y todo ese tiempo de marzo a septiembre estuvo a full ayudándonos con diagnóstico y se quedaba hasta cualquier hora. Y Pía logró irse a hacer su postdoc. La otra despedida, también en la plaza, en el único lugar donde nos podíamos juntar así, fue la de César, que se tendría que haber ido en mayo a Canadá a hacer su postdoc, y logró recién en enero de este año, logró viajar a Canadá y ya está allá haciendo su postdoc.
Con esto le digo que nuestro instituto, a pesar de los esfuerzos, tratamos de que los becarios sigan trabajando, que las tesis se sigan desarrollando y que sigan creciendo, porque me parece que es la responsabilidad nuestra, apoyar todo este tipo de iniciativas. Así que si quieren saber algo más, les puedo contar sobre la experiencia nuestra, que fue, la verdad, que fue grande. Gracias, gracias por prestarme atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este muy interesante seminario y por su tiempo, más que nada. Vamos a pasar a la sección de las preguntas, si le parece. Todo aquel que quiera hacer una pregunta al doctor, nos lo comunica en el chat y yo les voy a ir cediendo la palabra en orden, ¿sí? Bien, la primera pregunta, creo que tenía Eduardo Martínez. Una pregunta, adelante. Hola, doctor. Primero, estoy asombradísimo y al mismo tiempo orgulloso de lo que hicieron. Primero, gracias. Así que, nada. Segundo, era una pregunta muy, muy simple que nada, se me vino a la mente, por eso la hice en ese momento. Pero es casi irrelevante, pero bueno, se la hago igual. El, el virus, cuando los chicos van a hacer la determinación, la extracción, etcétera, ¿el virus viene inactivado o no? Eso es una. Bueno, primero le dejo esa pregunta, por último después hago la otra. Muchas No, gracias. el virus viene activo, por eso lo primero que hay que tener mucho cuidado con los hisopados. De hecho, que se hace extracción. Hay otra parte de proyectos que yo no te conté, que nosotros acá hemos hecho aislamiento de estos virus, usando las mismas muestras de hisopado, y se han hecho pruebas de neutralización con sueros para saber si se neutralizaban estos virus. El virus viene activo. Cuando termina el proceso de extracción, que quede el RNA, ahí consideramos que la muestra deja de ser contaminada. Lo que se llama nosotros, el RNA termina en una placa de 96 Well, lo que es una placa profunda, y esa placa es la que se lleva a hacer PCR ya en otro lugar. Todo lo anterior, el hisopado se maneja en bioseguridad, porque tenés virus activo. Perfecto. Gracias, doctor. Aprovecho, no sé si puedo hacer la segunda. Esto en realidad es más una apreciación y qué es lo que cree usted con respecto a lo de las vacunas. A mí me llama muchísimo la atención que aún no salgan datos claros del seguimiento de algunos de la fase 3 justamente, de cuánto es el tiempo aproximado de inmunidad, entre comillas, que nos estarían dando las vacunas. Por ejemplo, Pfizer fue una de las pocas que hace muy pocos días atrás dijo que por lo menos durante 6 meses la gente vacunada con las 2 dosis tiene una efectividad aproximadamente de un 90% aún después de la segunda dosis, después de 6 meses de la segunda dosis. Me llama poderosísimamente la atención que el resto de las vacunas aún no den esos datos. No sé qué. Mira, No sé, te a lo lo mejor. contesto, no soy especialista en vacuna. Los títulos con el tiempo van decayendo, pero sí queda la inmunidad de memoria, o sea que cuando te enfrentes nuevamente al antígeno va a haber una reactivación inmune. No lo sabemos, lo máximo que se llevan son 1 año, 8 meses. Lo que yo soy partidario es no modificar los protocolos originales por los cuales lograron esa aprobación. Las dosis se deberían dar en los tiempos programados. La única vacuna que se demostró que conviene darla a los 3 meses y no al 21 días fue la de Oxford, la de AstraZeneca, pero el resto de las vacunas, por ejemplo las vacunas chinas o Sputnik, no tendrían sentido postergar la segunda dosis porque no tenemos datos concretos. Digo, lo que tomó la Argentina es una decisión. Por eso muchos hablan que si uno se fija nada más que en la caída de anticuerpos, es muy probable que en el día de mañana necesitemos algún refuerzo hasta de una tercera dosis. Pero hoy no es esa la preocupación. La preocupación es lograr vacuna para llegar a la mayor población posible lo más rápido posible. Y el ejemplo de eso lo vamos a ver con Israel, a ver, porque es el país que más vacunó, que va a dejar de usar y vamos a ver qué va a pasar en sus países. Ahí va a tener las comprobaciones y cómo van a perdurar o no los anticuerpos. Hay que seguirlos en el tiempo. Gracias, doctor. Bueno, acá voy a leer una pregunta que me dejaron.
la doctora Alejandra Cherniaski, pregunta si entre los criterios de rechazo de muestras del INVIRS consideran algún umbral mínimo de días de sintomatología como para evitar falsos negativos y ajustar sus estadísticas de positividad. No, nosotros no evaluamos de cuando el paciente tenía síntomas, no. Si bien recibimos la ficha epidemiológica, se le dan ingreso, lo que nos asegurábamos que la muestra, cuando fue tomada, sea conservada adecuadamente, que venga en 4 grados, y en las condiciones adecuadas para recepción. Ya no nos corresponde y será criterio médico a evaluar si mandó a un contacto, si mandó un paciente con síntomas o sin síntomas, cuando recibe el resultado de este positivo. Es parte de la interpretación del resultado desde el punto de vista biomédico. Nosotros nos limitamos a los criterios de ingreso en base a las características bioquímicas, ¿no? De conservación de muestra y condiciones adecuadas. Muy bien, bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta la va a hacer Damasia Pecu. Bueno, Horacio, primero que todo quiero agradecerte como ciudadana, que realmente me impresiona verlo. Es nuestro trabajo, Damasia, punto. Espérate, escucha. Quería agradecerte como ciudadana porque realmente esto no se ve y uno ve los kits de Gamarní, que ve todo, y este trabajo silencioso y de poner todo un laboratorio para dar un servicio tan importante, la verdad que me enorgullece. Como amiga no te agradezco tanto porque ya no te veo, pero bueno, ya te veré. Y aquí mi pregunta, cuando empezaste todo esto en marzo, abril, ¿vos pensaste que este marzo y abril ibas a seguir haciéndolo y en esta forma exponencial? Otra cosa, ¿hay algo en lo que te equivocaste y que te hubiera gustado hacer mejor? Y la última pregunta, si estás contento con lo que hiciste. A ver, marzo, abril del año pasado. Yo era uno de los que opinaba, yo tuve mi tesis en virus respiratorio. Y yo era uno de los que opinaba que en una de este virus pasaban 5 o 6 meses y desaparecía, como los típicos virus temporales. Y empezó a pasar el tiempo y uno veía que, no lo que pasaba en Argentina, lo que veía en el resto del mundo, de que este era un virus con características distintas, que nos estaba rompiendo nuestro conocimiento de virus respiratorio. 2, si me arrepiento de algunas cosas, yo creo que tendría que haber presionado mucho antes para automatizar más los sistemas. Lo que pasa es que era tal el nivel de inversión que voy a decir, después, ¿qué hago con estos macros de equipos? Yo creo que nos demoramos un par de meses. No era fácil conseguirlos, te aviso, de todas formas, los extractores que tenemos. Pero yo creo que si me critico algo es que tendría que haber automatizado más de entrada. Y tendría que haber discutido más con las autoridades de salud pública que hicieran un software general que fuera compatible con los de los laboratorios, no un software epidemiológico que a los laboratorios lo único que nos trae es problema para cargar el dato. Y no, creo que no me arrepiento, que esa era una obligación que tenemos de hacerlo, tanto Jorge y yo estamos convencidos que no teníamos opciones, pero que lo que hicimos era lo correcto. Nos podemos haber equivocado, y te vuelvo a repetir, no fue fácil, hemos discutido muchísimo internamente, porque el nivel de movilidad que ha habido en el laboratorio ha sido tremendo, pero no, al contrario, no estoy arrepentido. Me parece que hicimos lo que teníamos que hacer. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es del doctor Guillermo Gianbartolomei. Adelante. Gracias, Horacio. ¿Cómo estás? La verdad que después de todo lo que hiciste, tenés todavía bastante buen humor. No sé cómo no tenés los pelos de punta y se te ve bastante bien. Yo estaría 10 veces más envejecido después de todo lo que pasó. Yo tengo una pregunta bien simple. En realidad son 2. La primera es, ¿vos tenés noción cuál es el techo de posibilidad técnica o técnica humana en el procesamiento de muestras? O sea, ustedes tienen, si mañana vienen 50.000 muestras más, ¿ustedes la pueden procesar? ¿Hay una idea generada a partir de todo el trabajo de cuánto es el límite de muestras que pueden procesar? La segunda es,
vi que te derivan de un montón de lados. ¿El criterio de aceptación o no de un programa para tomarlo, digo, no sé, la provincia, San Luis, ¿lo toma facultado quien te deriva ese programa? ¿O INVIR tiene un criterio propio de decir, bueno, voy a aceptar las muestras de esta cohorte que me está mandando, de San Luis, de la provincia, de Cañuelas? ¿Cómo se Bueno, a maneja? ver, te voy a contestar todo y te voy a contestar bien claro. Sí tenemos un límite. El límite de muestra es que no queremos que oscile entre 1800 y 2000, que es lo que tenemos coordinado hoy en laboratorio. Cuando no hemos sido desbordados por 2300 muestras, se procesaron igual, pero se llamó la atención a algunos lugares que sin previa autorización habían enviado más muestras de las que correspondían. O sea que nosotros, el laboratorio está para un límite de 2000 muestras. Lo ideal, para que no haya ningún tipo de presión y el personal, con 1500 estamos bien. Podríamos escalar 4 veces más con los mismos equipos si pudiéramos tener un sistema que los tubos de los hisopados vengan con código de barra y nosotros hacerle la lectura nada más y poderlos incorporar a nuestro sistema. O sea, pero ahí habría que cambiar los software de salud pública de la nación que no están dispuestos a hacer. O sea que más capacidad, por ahora no pretendemos, o sea, no nos han pedido ni tampoco vemos. Segundo, todo lo que ha hecho la Facultad de Medicina ha sido con el aval nuestro, o sea, nosotros aprobamos los convenios, nosotros dijimos sí, acepten esto, esto no. Siempre nos han respetado mucho en eso. Son convenios que generan recursos, te aviso, y mucho. La provincia de San Luis es una provincia que nosotros los estudios le facturamos, no nosotros, la facultad cada 15 días, y la provincia paga a la semana siguiente de presentar las boletas, o sea que ingresan recursos, por eso nosotros tenemos mucha disponibilidad de dinero, porque la facultad nos dice, tienen disponible dinero, decime, bueno, vamos gastándolo. Pero te vuelvo a repetir, 280.000 determinaciones, vos pensás que se usan 5 tips con filtro de 200 por cada una, acá que ya estamos hablando casi más de 2 millones de tips con filtro de 200. Estamos hablando de 500.000 tips que se compraron ahora, y tenemos problemas en conseguir algunos productos. Y claro. No. Qué bárbaro. Guillermo, estás silenciado. Gracias. No, tenés razón, digamos, por más que parezca un montón de dinero, lo que ocurre es que también el gasto, la inversión es tremenda. Me parece que se congeló, Horacio, ¿no? Sí. Hola, Horacio. Ceci, ¿sigue ahí? Igual, los N95, los barbijos que usa la gente. ¿Sabés lo difícil que eran conseguirlo? Había proveedores que nos vendían porque nosotros comprábamos N95 porque en este laboratorio venían a trabajar con Bruselas. Entonces teníamos un stock importante de N95 cada vez que venían los investigadores a trabajar con Bruselas, que los teníamos que usar. Claro. Bueno, esos mismos proveedores nos garantizaron, a ustedes les vamos a seguir vendiendo lo que necesitan. Claro, porque son viejos clientes, por así decirlo. Exacto, pero no fue fácil. No, está bien. Gracias, Horacio, por la respuesta. No, de nada. Bueno, voy a leer una pregunta del chat. Laura pregunta, ¿realizaron evaluación de desempeño de los métodos que detectan antígeno en hisopado? Sí, te estoy escuchando. ¿Escuchó la pregunta? Se me cortó el audio, ¿podés volver a repetir? Repetí la pregunta. No hay problema. ¿Realizaron evaluación de desempeño de los métodos que detectan antígeno en hisopado? Mirá, hemos colaborado con el ANMAT y le hemos validado 4 o 5 kits de antígeno, unos 8 o 9 kits de anticuerpos, de estos rápidos, eso no te lo conté, y hemos participado con varios laboratorios colaborando con Provincia de Buenos Aires para ayudarlos a estandarizar y lo demás. Los métodos de antígeno son bastante limitados, hay que tener ojo porque la sensibilidad no llega al 60% cuando comparas con el hisopado. Lo que es los métodos de PCR entre sí se comparan bastante bien casi todos, y creo que nosotros buscamos un kit que era fácil, digamos,
tenía el control interno de RNA y su detección de estos dos genes. Sé que otros laboratorios han probado otro, hemos intercambiado reactivos para probar esos reactivos y en general la sensibilidad varía entre el 93, 94, 96, un kit con otro. En las PCR no hubo problema. En los antígenos teníamos nuestra reserva, pero bueno, como screening sirven y en determinadas circunstancias sirven usar antígenos. Nosotros no lo usamos de rutina. ¿Te contesto lo que preguntaron? Ok, creo que sí. Laura fue la que lo preguntó. A mí me quedó clarísimo. Muchas gracias. Ay, dice que sí. Bueno, y una pregunta más de Albertina Moglioni, y creo que sería la última. No, yo tengo una pregunta, me anoté al final. Bueno, Horacio, yo también te felicito, la verdad, aunque no quieras que se te felicite, y sobre todo, digamos... No, acá hubo un equipo muy grande, o sea... No, pero yo creo que, a ver, pero tu mí. capacidad de liderazgo y la vehemencia con que te tomás todo, creo que también permitió que hayas armado todo esto, o sea, es cuando uno se da cuenta que por más que haya dinero, otras personas que no tengan tu capacidad de trabajo y tu vehemencia para defender, o sea, ya sabemos todo lo que hiciste con HIV, y bueno, y la verdad que no dejo de asombrarme, digamos, de todo lo que conseguiste con esto, o sea, que en ese sentido te felicito, digamos, porque también, o sea, esto de no verte en los medios, ponerle y ver todo el trabajo que hiciste, que realmente cuenta mucho más, me parece que muchos otros, digamos, o lo que han hecho muchos otros que solo hablan, digamos, y no tienen las mismas evidencias de trabajo que vos nos pudiste mostrar. Yo lo que sí te quiero preguntar es con respecto a esto de que vos decís, bueno, si estamos todos vacunados, y creo que sí, esto de Israel va a ser realmente como ver la fase 4, digamos, por los medios, porque vamos a ir viendo lo que pasa. Vos decís, o sea, yo la verdad es que, bueno, a pesar de ser bioquímico, no tengo idea, digamos, de cómo terminaron las demás pandemias, porque uno podría decir, bueno, el año que viene, ponele, estamos todos vacunados, pero calculo que todo, que va a haber un montón de casos positivos, digamos, y que esto va a ser una cosa que tal vez hoy todo el mundo tenemos gripe y ni siquiera por ahí vamos al médico, o sea, tal vez va a llegar un día que va a pasar eso. Entonces, sí es, o sea, ¿por cuánto tiempo, digamos, uno podría estimar, por ahí vos sabés más de otras pandemias, cómo terminaron? Uno dice, bueno, por más que los casos no sean graves, porque con la vacuna lo que va a haber es menos gravedad de casos, pero va a haber muchos positivos, va a haber que seguirlos testeando, porque no sabés si no se convierten en grave. No es que vos decís, como están vacunados, yo estimo que no van a ser graves y ya en el 2023 voy a testear menos. Tal vez eso tenga un tiempo ya estimado de cuánto va a haber que testear aún con vacunas. Y acá la respuesta se mezcla la parte de evidencia con la parte de expresión de deseo. Es complicado. Fíjate lo que pasa en Israel ahora con las aperturas. Nosotros tenemos limitaciones de vacuna como tiene el resto del mundo, por decir los países con bajos recursos. Pero en julio, agosto, van a saturar los países de altos recursos con vacuna y seguramente van a llegar acá y nos van a sobrar vacunas. En agosto, septiembre nos van a sobrar vacunas a la Argentina. Entonces uno podría pensar que está no más allá de fin de año con una apertura sin el uso de barbijo y lo demás. El tiempo dirá cómo va a seguir evolucionando, si la respuesta de anticuerpos es suficiente para controlar, si vuelve a aparecer alguna variante viral con otro coronavirus y volvemos a tener estos problemas. Yo quiero pensar que todas las epidemias que hubo en el mundo no fueron en forma permanente, fueron las pandemias que fueron controladas y después se volvió. Yo quiero pensar que el año que viene estamos volviendo a la normalidad casi total en el mundo. Pero hay mucha expresión de deseo. Hay que dejarlo correr. Hay que tener paciencia y ver qué va pasando en el día a día. Bueno, gracias, Nada, de nada. Bueno, gracias a ustedes. Yo lo único que quiero, si me permitís, es esto, porque siempre me agradecen a mí, pero es cierto, Jorge Geffler es un tipo que está acá desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche trabajando todo el día y que apoya todas las medidas y discutimos, pero siempre terminamos acordando para seguir manejando el INVIS. Grupos bioquímicos como REMES, los becarios, algunos que me pasaron estos slides, la verdad que yo te vuelvo a repetir, saben, yo
con el personal a veces soy bastante duro en cuanto a las exigencias, pero creo que en esta pandemia la gente joven, los becarios, becarias, investigadores, investigadoras, creo que han estado a la altura. Eso es lo único que puedo decir, y me gustó. Y gracias a ustedes por haberme escuchado. Hay un par de preguntas más, Horacio. Bueno, si son cortitas, dale, porque estamos fuera de horario. Ruth creo que tenía una pregunta. Horacio, bueno, me sumo a las felicitaciones, y aunque no te guste, y sobre todo para llevarte la contra, la verdad que es extraordinario lo que han hecho, y estoy muy orgullosa de formar parte de un sistema del que vos y todo el equipo forman parte. Una pregunta muy cortita, ¿qué opinás del sistema de pools para hacer las muestras? Nunca estuve muy de acuerdo, nunca tuve aplicabilidad, eso con fines epidemiológicos globales. A mí me parece que cuando uno tiene que entregar un resultado, tiene que garantizar la calidad de ese resultado. Ya el pensar en pool le estás bajando algo de sensibilidad al mundo. Y en el caso de la parte clínica me parece que no es para nosotros aplicable. Si se quieren hacer estudios poblacionales sin ligarlo al paciente es otra cosa, pero en nuestro caso que va ligado a una persona con un DNI, no es un método que podamos usar. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta cortita, Horacio. Yo te me sumo a todas las felicitaciones y sé Sí. que no te gusta, pero no importa, todos A nos propósito. sumamos. Sí. Ese trabajo silencioso no tiene precio. Mi pregunta es muy corta. ¿Cuál es tu opinión personal respecto a la vacuna de AstraZeneca que fue suspendida su administración en varios países como Dinamarca y otros? No, mira, hay claramente, por lo que leí, Liliana, no soy experto y más es un tema de médico, hay una asociación aparentemente en los bajos niveles de plaquetas y estas trombosis en mujeres que se dio en AstraZeneca y también que se dio en la de Johnson. Está en evaluación, pero también cuando leí los trabajos, cuando ven el N vacunado, digamos, pasan a ser insignificantes. Ahora Estados Unidos va a sacar una normativa para la de Johnson esta semana, donde no la va a permitir en mujeres en edad fértil únicamente. Bueno. La de Johnson & Johnson. Zafamos. Aparentemente, hasta no tener claro, porque los efectos se dan casi siempre en mujeres. Entonces está muy asociado posiblemente a anticonceptivo, a algún tema hormonal. Esto de las plaquetas no está claro. Pero es parte de lo que se va a seguir haciendo. Lamentablemente se aprobaron muchas vacunas muy rápido y estas cosas a mí no me sorprenden. Pero siempre vos tenés que ver lo global. Lo global está dando un muy buen resultado. Fíjate Inglaterra. Está dando muy buen resultado. O sea que no podemos basarnos en esos casos aislados, que sí que hay que estudiarlos, hay que analizarlos atentamente y ver bien qué ocurrió. Gracias, Horacio. Creo que había una preguntita más, no sé, Maricel tiene el listado, creo que era Eloísa. Sí. Y Ariel, dos cortitas. Yo lo único que quería saber es si guardaron, felicitaciones todo, pero rápido, si guardaron los datos de los CTs para relacionarlos, si los CTs más bajos se correlacionaban con una clínica peor, si hicieron algún tipo de ese estudio de los CTs, porque en Estados Unidos vi que había laboratorios que incluso informaban los CTs. Sí, hubo varios análisis de ese tipo. En general, las cargas virales altas estaban asociadas a cuadros clínicos más severos. Se hizo en algunos casos puntuales, se seleccionaron grupos de pacientes de algunos hospitales. Si te interesa el tema, Federico Remel-Lenikov, que es investigador de CONICET, está un poco, él es el que maneja toda esa parte y tiene las bases de datos. Ningún problema de compartir. Creo que quedaba la pregunta de Ariel, me parece, ¿no? Y después dejémoslo ir a comer a este chico, por favor, que se nos va. No, me están esperando porque acá guardamos vacuna para el nuevo vacunatorio de la Facultad de Medicina y me están pidiendo si puedo entregar unos lotes de vacuna. Y le he dicho que esperen que termine el seminario. Ariel, ¿estás por ahí? No, pero está bien. No importa, Liliana, Horacio, hacer tu trabajo, seguir trabajando tranquilo nomás. Muchísimas gracias. gracias. Horacio, en nombre del INVIRS, en nombre del INIGEM, te agradecemos muchísimo que hayas estado acá, que nos hayas regalado este pedacito de tiempo y nos hayas compartido tu experiencia, que la verdad
te felicitamos y estamos orgullosos por más que vos no quieras. Gracias, Horacio, y gracias a todos. Un aplauso, propongo un aplauso. A esta reunión. Aplauso. Horacio. Bueno, no le gusta Horacio, ya saben, así que... Se fue, me parece. Me parece Sí, que se pobre, fue. ya está. Los aplausos. Tiene mucho, bueno, muchísimas gracias a todos los que se unieron, a los del instituto y a los que no lo son. Gracias por estar. Gracias a vos por ustedes, que informarnos. sigan muy bien. Cuídense mucho. Chau, chau. Cuídense. Suerte. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.